momento de pasar a un tema de Latinoamérica. Es importante hablar sobre este tema porque, claro, ustedes saben lo que está pasando en Venezuela. Lo hemos hablado acá ampliamente, ¿no? Hemos hablado ampliamente antes de las elecciones y luego de las elecciones y tratando de analizar qué iba a pasar en Venezuela. Si bien se trató de que exista algún tipo de resistencia al principio, luego de las elecciones, que se sabe ampliamente, el oficialismo y el órgano electoral no ha publicado una sola acta, no ha publicado una sola prueba. Y sencillamente lo han reconocido entre políticos, lo han reconocido entre personas que están a cargo de los diferentes poderes del Estado, tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Electoral y todos estos entes que sabemos que durante mucho tiempo están controlados por Nicolás Maduro y por el chavismo. Entonces, claro, a pesar de que la gente acudió de manera masiva el 28 de julio de este año para llevar adelante su voto y que a través de redes sociales muchos de ellos publicaban las actas y mostraban que el conteo de las distintas mesas le daban como victorioso en todas ellas al señor Edmundo González Urrutia, que se alineó junto a la señora Corina Machado, que fue una figura de oposición importante, que fue inhabilitada, por cierto, junto con varios otros candidatos. Es decir, esta tortuosa carrera electoral que tuvo Venezuela, a pesar de todas las trabas que se le intentó poner por parte del oficialismo, finalmente el veredicto de los ciudadanos, al parecer, según el conteo de actas que ha publicado la oposición, porque como saben, los ciudadanos tienen esas copias que son sacadas directamente de las máquinas de votación, donde están los resultados de esa mesa electoral. Entonces, claro, cada uno de los jurados electorales tenía acceso a esas actas, o sea que los documentos, las actas publicadas por la oposición, tanto en una página web como mostradas en el Congreso argentino, mostradas en la Organización de Estados Americanos y en varios lugares, según se puede afirmar, existió la victoria de Edmundo González Urrutia, según lo que dice la oposición. Pero realmente la evidencia es abrumadora, porque el oficialismo no ha publicado absolutamente ni una sola prueba. Por lo menos los señores de la oposición han publicado algo, el oficialismo nada. Y claro, ahora cada vez más la ansiedad está presente porque estamos acercándonos al día fatídico, en enero, donde se espera que vaya a ocurrir algo, sin duda alguna. Principalmente porque ustedes se imaginan a Nicolás Maduro jurando nuevamente para otros 5 años, teniendo en cuenta que ahora Estados Unidos ha reconocido este martes al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuera proclamado ganador de las elecciones entre acusaciones de fraude, ¿no? Entonces, a eso se están empezando a alinear los países, Ecuador, Italia, etcétera, y han comenzado a alinearse a lo que dice Estados Unidos al respecto. Entonces, ¿qué implicancias va a tener el reconocimiento ya de Joe Biden, presidente saliente de Estados Unidos, y la llegada de Donald Trump? ¿Qué podría alinearse? Nuevamente será un reconocimiento masivo de más de 60 países, como sucedió con el señor Juan Guaidó, ¿o cuál será el futuro? Vamos a conversar de este tema. A continuación tenemos un analista que nos visita el día de hoy en nuestro estudio en RTP. Estamos con el magíster Iván Fernando Mérida. Él es analista. Bienvenido. ¿Cómo está, Iván? Muchas gracias por la oportunidad. Es un placer tenerlo con nosotros. Y vamos a ver, ¿cuál es la perspectiva que le lleva a usted el haber visto todo esto que se viene desenvolviendo, desarrollando? ¿Cuál cree que usted que vaya a ser la respuesta el 10 de enero? Bueno, la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado para el siguiente año marca una línea muy importante para lo que es la política sobre Latinoamérica. Esto esencialmente porque el Departamento de Estado norteamericano había estado muy distanciado de las políticas sobre Latinoamérica. Estaba más en Medio Oriente, estaba en el Asia, estaba teniendo una consideración sobre las situaciones en Europa, pero sobre Latinoamérica no había resultados reales. Marco Rubio, quien es descendiente de inmigrantes cubanos y quien ha tenido una posición muy dura sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua, es quien va a comandar la política exterior de Estados Unidos. Y lo que se espera es que a partir del próximo año el apoyo hacia la oposición en Venezuela sea
contundente, muy clara. Van a tener muchas dificultades porque van a tener que lidiar con el aparato de inteligencia cubano-venezolano que está allá. Van a tener que lidiar también con la unión policial, militar y popular que ha manifestado Nicolás Maduro como uno de sus ejes de fortaleza. Y van a tener también que lidiar con lo que es una alianza regional que no va a permitir fácilmente la caída de Maduro y también de Cuba. Entonces, lo que se vislumbra es una aplicación de políticas realistas, dado que Donald Trump, que vive en Miami, quien ha escuchado las críticas, los análisis y las posiciones que se tienen sobre la izquierda latinoamericana, ha decidido tomar este cambio, este giro no tan esperado sobre la política global, dado que él estaba considerando más el problema con China. Sin embargo, este cambio también brinda oportunidades, porque a partir de este momento de que vaya a asumir el poder, también se espera que María Corina Machado también pueda alentar el movimiento en las calles, que se pueda fortalecer la oposición y, en definitiva, que se pueda vislumbrar posiblemente la caída de los modelos autocráticos de izquierda en Latinoamérica. A ver, es bien curioso porque tenemos a un pueblo venezolano, los que han salido a votar masivamente, que han intentado resistir durante los primeros días de las elecciones, ¿no? Tenemos a un pueblo que ha salido a las calles de manera pacífica, han tratado de no saquear negocios, de no afectar la infraestructura pública, pero hemos visto una seguidilla de detenciones, de menores incluso, habían hasta niños en las cárceles, y era sorprendente la forma en la que la policía y el ejército se puso del lado de Maduro. Se hablaba que estaba temblando, que el régimen y todo su aparato estaba comenzando a desmoronarse, pero no fue así. Y reinó la calma ahora en Venezuela, y de hecho están empezando con la Navidad desde el 1 de octubre. Entonces, teniendo en cuenta que ya en el pasado la comunidad internacional llevó adelante una serie de reconocimiento al señor Juan Guaidó, ahora está pasando lo mismo, pero que no tuvo efecto alguno, teniendo en cuenta que el control de los militares y de la fuerza pública están con el chavismo, si no existe una acción militar, ya sea desde dentro o de fuera, para tomar el poder a la fuerza, básicamente, alegando la victoria en las elecciones, no veo una posibilidad de una Venezuela sin Maduro. ¿Cómo lo ve usted? Es completamente cierto que cuando asumió de forma mucho más visual, más propagandística el poder Guaidó lo hizo en un sentido que no tenía el control real de las instituciones, tanto del ejército como de los demás poderes, menos aún el control territorial. Esto también planteó una serie de conjeturas sobre lo que podía ser el destino de una oposición que vence de manera simbólica, pero no de manera real. Entonces, lo que se está avisorando, nuevamente retornando a Marco Rubio, es que posiblemente haya una intervención real, directa, sobre Venezuela. ¿Militar? Militar, porque ¿Tropas estadounidenses en Venezuela? Existe la posibilidad, porque en el año 2018 en el diario... O probablemente más con mercenarios. Ambas posibilidades son factibles porque el año 2018 y el 2019 en el Newsweek, al menos Marco Rubio sacó declaraciones muy importantes. Una de ellas afirma en el año 2019, Marco Rubio alerta, el ejército norteamericano, la intervención del ejército norteamericano en Venezuela siempre es una opción. En el 2018, Marco Rubio manifestó que la intervención de Estados Unidos en Venezuela podría resolver la crisis venezolana. Esto porque consideraba que una amenaza real a Estados Unidos, a sus intereses por parte de Venezuela, podría ameritar la intervención en Venezuela. Podrían ser mercenarios, es evidente que podría utilizarse una figura encubierta. No obstante, en este caso, Donald Trump, que ha logrado un alto grado de poder, mayor no visto en décadas, tiene las opciones, todas las opciones sobre la mesa. Entonces,
Maduro, quien está asesorado por la línea más dura de los cubanos, quienes son los controladores del ejército venezolano, y evidentemente tiene sobre sus hombros los intereses de China, de Irán y también de Rusia, va a llamar al cuidado por parte de sus controladores internacionales. No obstante, Estados Unidos sí está manejando todas las posibilidades y desde mi perspectiva, las negociaciones que se realizaron antes con los demócratas han sido totalmente fallidas. No han funcionado porque hay una alta infiltración por parte de sujetos de inteligencia de Cuba, en este caso, dentro de los demócratas norteamericanos, quienes han tenido y han coqueteado con lo que es la izquierda progresista mundial. Y esto ha debilitado las posiciones y posibilidades de lograr cambios reales a través de la negociación. Entonces, debido a que en la campaña de Donald Trump se ha criticado este tipo de ligerezas, de negociaciones fallidas que han terminado dándole más bien ventajas a Nicolás Maduro, es que ahora se está posicionando una línea más fuerte, más dura y en términos realistas, retornando al realismo, lo que tendría que hacer Estados Unidos es defender sus intereses. Y los intereses de Venezuela, desafortunadamente, han terminado llevando a un éxodo masivo de personas que actualmente están terminando por conformar o siendo parte de carteles, grupos criminales que están desestabilizando a otras sociedades, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa. Ahora, justamente lo que se habla bastante, y de hecho el mismo Diosdado Cabello, una de las personalidades más fuertes de Venezuela, en su programa Con el Mazo Dando, ha denunciado que el señor Erik Prince, que es el fundador de uno de los ejércitos de mercenarios más importantes de los Estados Unidos, Blackwater, ha denunciado que esta personalidad, Erik Prince, quiere asesinar a Nicolás Maduro. La opción militar justamente de mercenarios era la que yo le planteaba. Erik Prince, cada vez Erik Prince lo vemos cada vez más activo, ¿no? Como que constantemente hablando que el fin de Maduro está cerca. Hay una página que se llama Ya Casi Venezuela, que está recibiendo financiamiento, donaciones de personas en todo el mundo, que ya lleva un par de millones de dólares recaudados, que se está viendo que la posibilidad de que Nicolás Maduro sea alejado del poder a raíz de esta acción militar. ¿Qué tan probable es que Blackwater sea el protagonista de esta acción? Erik Prince ha mostrado que tiene un talante para llevar a cabo operaciones encubiertas y Estados Unidos, antes de que llegara a ser presidente Donald J. Trump, ha mostrado una debilidad en sus acciones militares. No obstante, el trabajo de Blackwater ha sido muy sólido, ha sido muy estable y probablemente ellos tendrían un rol importante para el cambio, la transición o al menos la disuasión de lo que es el proyecto bolivariano de Nicolás Maduro. En ese escenario tendría que plantearse ciertos puntos de contención y se tendría que plantear medidas de disuasión que lleven a Nicolás Maduro a reformular su posición, que es totalmente cerrada, que de hecho en la actualidad se está planteando una ley bolivariana, una nueva ley de Bolívar, para poder vetar a todos los opositores de por vida y por el otro lado quitarle sus propiedades si es que ellos alentaran o permitieran de alguna manera que haya algún tipo de acción internacional sobre Venezuela. Este tipo de acciones lo que ha llevado es a una especie de desesperación, a una necesidad de que haya pronunciamientos, pero al mismo tiempo de que haya hechos reales, no solamente declaraciones, condenas internacionales, que es lo que ha tenido todo el periodo de Juan Guaidó y que desafortunadamente no han tenido ningún tipo de efecto sobre Nicolás Maduro. Entonces, al no haber tenido ningún efecto este tipo de condenas internacionales, es que ahora se está vislumbrando que pueden existir acciones reales sobre Nicolás Maduro. Muy bien, Iván, ha sido un placer tenerlo acá en RTP Mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos.